Buenas tardes, profesor. Bien, gracias. Qué bueno. Hola, Jania, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas, Jania? Es Genia, profe. Bueno, Genia, perdón, no vi bien. Perdón, Genia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué bueno, Genia. Vamos a ver quién anda por acá también. Javier. Heréndira. Luis. Ok. Andan por aquí. ¿Cómo están? Hola, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, también. Gracias. Bueno, vamos a resolver el problema que vemos en la pantalla. Ese problema es el problema 4 de vectorial. Es el problema 4 del método vectorial. No sé si ya lo resolvieron. Es un problema que nos implica la velocidad. Vamos a calcularlo, es muy sencillo. Ya después, a partir del siguiente, si no mal recuerdo, ya empiezan aceleraciones. Porque recuerden que el método de vectorial para aceleraciones se basa en el método vectorial de velocidades. O sea, necesito tener velocidades para calcular aceleraciones, no hay otro. Entonces, para no estar haciendo esto muy aburrido, pues cambiamos el subtema y nos vamos a aceleraciones de este problema. Y vamos al mismo tiempo, repasamos velocidades, vemos aceleraciones. Se va a poner bastante interesante el procedimiento, pero vamos a ver qué nos depara este problema. Aunque este es solamente de velocidades. Vamos a preparar nuestros utensilios de dibujo, todo lo necesario lo que necesitamos para nuestro trabajo. Ya está. Voy a dibujarlo para que no tengamos problema. Y ya lo tenemos dibujado. Vamos a... Ya está. Ahí está dibujado. Es el problema número 4. Vamos a poner por aquí el número 4. Problema 4. Vamos a mover el broche para que nos deje ver. En la posición mostrada, la barra AB tiene una velocidad angular de 4 radianes por segundo. AB, en el sentido de las manecillas de reloj, entonces quiere decir que esto gira en esta dirección. Este sería omega AB. Determine las velocidades angulares de estas dos barras, que serían pues la continuación de este mecanismo. Entonces, bueno, está muy sencillo. Vamos a resolverlo. ¿Ya podemos iniciar? ¿Ya todos están listos? Sí. Dibújenlo, o imprímanlo, no sé, con lo que ustedes gusten. Yo normalmente lo imprimo, me gusta más fácil. Ya no tengo que tardar tiempo en dibujar. Cuando estamos presencial, pues dibujo en el pizarrón y pues vamos más lento. Aquí ya vamos un poquito más rápido. Entonces vamos a relacionar. ¿Cuál es la velocidad del punto A, que es un soporte? Pues es 0 milímetros por segundo. Es un soporte. Un perno une al elemento AB a un soporte que está restringido a no movimiento. Entonces, ¿tendrá movimiento de rotación? Sí, no hay problema. Pero traslación en X y en Y, no hay nada. Entonces, estamos hablando de una velocidad de traslación, velocidad lineal, no velocidad angular. Entonces, tiene el punto A 0 milímetros por segundo. Con ese dato y con el dato de omega, pues vamos a calcular la velocidad del punto B. La velocidad del punto B, ¿qué sería? Pues sería la velocidad del punto A más omega AB, no. Aquí sería, como les enseñé, BA, pero no hay problema. Omega AB o BA es lo mismo, pero hay que seguir en la misma regla, ¿no? BA, ahí está. Vector unitario y el vector de posición. Ese vector de posición B respecto de A, ¿cómo sería? Unimos a B y al punto A con una línea recta. Y la punta de flecha siempre va a estar en el punto que está antes de la diagonal. Entonces vamos a colocar esa punta de flecha.
Ese sería el vector de posición B respecto de A. Sabemos que la velocidad de A vale 0, la podemos eliminar para no seguir arrastrando ese tema. ¿Y qué más nos hace falta? Pues nos falta sustituir omega B. Por la regla de la mano derecha tenemos que es negativo y son 4 alrededor de K. El vector B respecto de A va hacia abajo, sería negativo 250J. Eso sería negativo por negativo, positivo. Pero K por J es negativo en I. 4 por 250 serían 1000. Y aquí tendríamos I. Las unidades serían milímetros por segundo. Vamos a verificar. Si está girando en sentido horario y el punto B con respecto al punto A está abajo, para generar ese movimiento angular o velocidad angular, pues la velocidad de B tendría que ser así. Recordando algo de centros instantáneos. A 90 grados, pues de su centro instantáneo o punto fijo. Y eso pues me indica menos I. Sentido horizontal hacia la izquierda. Ya tengo la velocidad del punto B. ¿Qué nos hace falta? Pues la velocidad del punto D, que sería el siguiente. No sé por qué el punto C lo dispensaron. En algunos problemas no lo colocan. Bueno, pues vamos a relacionar el punto D con el punto B. La velocidad de B más omega de esa barra que estamos analizando y su vector de posición D respecto de B. D respecto de B. ¿Cuánto vale la velocidad de B menos 1000 en I más omega de B? Y el vector de posición D y B, vamos a unirlos. Y la punta de flecha sería en D. Vamos a apuntar esos puntos importantes del mecanismo, que son esos puntos de articulación. Este sería D respecto de B. ¿Cuánto vale? 200 en I. Bueno, pues tendríamos que esto es menos 1000 I, K por I, J, y es positivo. Ya tenemos una velocidad, que es la de D, con una ecuación con dos incógnitas. Vamos a poner ecuación número 1. A esa ecuación le vamos a llamar la 1. No podemos darle solución hasta que no encontremos un dato que podamos nosotros generar una ecuación alterna y con esta ecuación y la otra poder hacer sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Qué se les ocurre hacer? Genia, ¿qué se te ocurre? No te escuché, Genia. No, yo tampoco lo escuché, profe. Se corta mucho. Lo escucho como robot. ¿Como robot? Sí. Con razón aquí me pone que está inestable la señal. ¿Se sigue escuchando cortada la voz? No. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora, Genia? Necesito otra ecuación. ¿Qué se te ocurre? Pues aún tenemos valores, ¿no? Que podríamos usar. ¿Cuál valor se te ocurre? ¿Qué otro dato tenemos? Están... Ya estoy aquí, mira, estoy en este puntito. Pero llegué a una ecuación con dos incógnitas. Esta y esta. Entonces, si estoy en este puntito,
y estoy viniendo en esta ruta, y aquí el chiste del mecanismo es llegar desde inicio a fin, ¿qué se te ocurre hacer? ¿Qué se les ocurre? Pues analizar el punto E ahora con D. Fíjense, ese análisis de varios. Aquí analicé A con B, aquí está. Luego analicé B con D. Ahora, ¿qué voy a analizar? D con E. Si analizo D con E, ¿qué tendría? Ah, profe, pues tendríamos una ecuación extra. En donde sabemos que la velocidad del punto E, ¿cuánto vale? Si es un soporte. 0, ese es el dato que nos hacía falta. Más omega de E, K, y el vector de posición D respecto de E. Esto es lo que tenemos que hacer. Cuando lleguemos a un punto y encontremos una ecuación con dos incógnitas, relaciona ese punto, que es el último, con el último punto o con el punto siguiente. O con algún dato que tengas, algún punto que esté en ese mismo eslabón, que tenga un dato de velocidad o un dato de sentido de rotación, algo que te dé luz en el camino. En este caso, pues sabemos que su velocidad es 0, ya tenemos un dato. Y relacionamos a D con E, que sería la última. Bueno, pues como tengo el vector de posición D respecto de E, tengo que trazarlo. Y vamos a hacerlo. Con otro color, vamos a trazar aquí el vector. La punta de flecha es en la primera letra, que sería D. Entonces, ese es el vector D respecto de E. ¿Y aquí sería esto igual? Omega de E no la conozco. La voy a conocer en un instante más, pero no la conocemos. Lo único que sé es que gira alrededor de K, puede ser positivo o negativo, pero la fórmula dice que ante la duda siempre lo dejemos positivo. Ya el resultado nos dirá si es así o no. El vector de posición D respecto de E inicia en E y termina en D. O cómo se mueve o cuál es la posición de D estando yo respecto, esta diagonal significa respecto a mi posición que es E. Entonces, estando yo en E, ¿cómo veo que se mueve o se posiciona el punto D? Bueno, pues está hacia abajo. Tiene un cateto adyacente y un cateto opuesto. O tiene dos catetos. Entonces, ¿cuánto vale el primer cateto, que sería en el eje de la cis? Va a la izquierda y vale 75. Pero yo tengo una duda, profe. ¿Por qué lo puso hacia la izquierda? Porque acuérdate de la suma de vectores. Dos componentes, como en este caso, sumadas, es decir, la punta de flecha inicia a otro vector. Fíjense, inicia el vector que va aquí. Luego inicia el otro vector. La suma sería la resultante, desde E hasta D. Este vector es negativo porque va a la izquierda, está horizontal y vale 75. Entonces, menos 75 en I. Este vector que está aquí es negativo y va vertical. Entonces, sería menos 150 J. De esa operación que vamos a hacer ahorita nos da lo siguiente, K por I positivo. Entonces me queda menos 75 omega de E. ¿Por qué le dejo entonces el negativo? Porque está aquí. Menos por más es menos. Pero K por I es positivo. Positivo por negativo sigue estando el negativo. 75 omega de E y aquí sería J. K por J negativo. Por este negativo que está en el 150 me da positivo. 150 omega de E en I. Y aquí ya tengo una ecuación que andaba yo buscando, que sería la ecuación número 2, para poder hacer simultánea con la ecuación 1 y conocer lo que me están pidiendo. Entonces, con colores, con marcador, voy a marcar las componentes con su signo en I de la primera ecuación y de la segunda ecuación.
con otro color, vamos a marcar la componente en J y en J. Ahora sí voy a aplicar el método que pues, desde la secundaria sabemos, el de igualación. Vamos igualando ecuación 1 y la ecuación número 2. Además voy a separar en I y en J. ¿Quién tengo en I? En la ecuación 1. Menos. ¿Mande? ¿Dudas? Tengo una pregunta, sí. Dime. No, nunca por ahí nos da... Ah, no, olvídalo. ¿Sí estaba bien o hay algún detalle? No, sí, ya pensé que nos habíamos equivocado en un signo, pero no. Ok. Aquí tenemos menos 1000. Ya no hay nadie más en la ecuación 1, entonces igual. Y en la ecuación número 2, 150 omega de E, punto y coma. De ahí mismo es una ecuación con una incógnita, puedo despejar. Tenemos menos 1000 entre 150. Eso me va a dar negativo. ¿Y cuánto nos da? Ok, voy acomodando esto. Menos 6.667. Menos 6.67 para aproximar. 666, ahí está. Y serían radianes por segundo, que es igual a 6.67 radianes por segundo, y el negativo lo generamos con la orientación o la rotación, que sería sentido horario. En la otra ecuación, ¿quién está en J? Primera ecuación, 200 dB igual, segunda ecuación, menos 75 omega de E, punto y coma. Ya conozco omega de E, ya la conocemos, aquí está. Entonces puedo sustituirla, digo que omega de B, que es la única que me hace falta, sería igual a menos 75 por menos, fíjense, este es el resultado para que lo califique, pero el menos lo estoy representando con esa flechita. Pero para sustituirlo le tengo que poner su menos. Ese es el valor correcto. Este es para que lo califique el resultado del profesor, pero este es el que sigo sustituyendo. Menos 6.67. Ya está. Ya le coloqué 75 por ese valor. Y el 200 pasa dividiendo entre 200 y esto me genera un número positivo. Menos 75 por menos 6.67 igual entre 200 nos genera un valor de 2.5. Serían 2.5 radianes por segundo. Era positivo, entonces va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, inciso B e inciso A. ¿Difícil? No, profe, ya se nos hace aburrido. Está muy sencillo esto. Vamos a ver los resultados. Ahí está el resultado. Omega D dice que vale 6.67 en el sentido horario y omega DB 2.5 en el sentido antihorario. Y sí, nos quedó igual. Profe, ¿puede regresarle tantito al apunte? Al apunte, ok. ¿Podría volverme a repetir esa pequeña parte en donde tomó el menos 6.67? O sea, calculamos el resultado nos da negativo y ponemos el sentido, que en este caso sería en el sentido horario, pero cuando vayamos a utilizar el valor como tal de omega de E, lo utilizamos con su signo sin, o sea, el resultado como escalar con el signo sin tomar en cuenta su sentido. Este resultado aún es menos 6.67. El menos nos da el sentido de rotación. Pero para no entrar en conflicto, siempre utiliza con todo y el signo, como está aquí. Lo sustituimos. Este es el resultado para checar si está bien en el libro, checar bien el resultado, porque el resultado siempre trae el sentido de rotación. Pero este es el valor que sigue sustituyendo en todo momento. Okay. Como aquí me dio positivo, pues entonces sentido antihorario, por la regla de la mano derecha. Gracias. De nada. Entonces sí nos dio el resultado.
Vamos bien, no hay tanto problema, pero no podemos estar todo el semestre haciendo estos cálculos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a hacer esto. Este es un problema ya más interesante que posiblemente veamos en una pequeño problema, pequeña práctica, a lo mejor de biorrobótica. Claro, el robot cae en un plano, en un movimiento en un plano, pero podemos tener el movimiento en los 3 planos, pero este problema que cae en un plano XY, ahí viene el eje de las X, el horizontal y el eje de las Y, pues podemos resolverlo, ¿no? Podemos resolverlo también, pero hay un pequeño detalle. Observen lo que aparece aquí. Yo no me había percatado, ustedes a lo mejor sí, me dice que vamos a tener que calcular aceleraciones. Y aceleraciones, pues no lo hemos visto. Ya vamos a tener que verlo. Y van a entender por qué es tan importante calcular primero velocidades para después irnos a aceleraciones. Lo voy a ir haciendo paso por paso para que ustedes lo vean. No va a tener ningún problema, salvo que no recuerden la ecuación de aceleración. Aceleración relativa no hay problema, es lo mismo que velocidad. Si decimos que la velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto B más omega B por el vector de posición, no hay problema en la aceleración, es lo mismo, pero la única situación es que el valor de la relatividad o de la aceleración relativa, la componente que va a tener que estar ahí sería no una, sino 2. Y ahí es donde entramos en conflicto porque ya no nos acordamos de física. Acuérdense que la aceleración relativa se descompone en 2, componente tangencial y componente normal. Entonces la ecuación de 2 términos pasa a ser de 3 términos para aceleraciones. No sé si lo recuerdan. ¿Sí lo recuerdan de física? Más o menos. Más o menos. Acuérdense cuando ustedes estén ya egresados y por ahí se les ocurra ir de visita con sus familiares, pues, qué gran responsabilidad va a ser que ustedes sean ingenieros. Ya llegó el hijo del compadre y es ingeniero biónico. ¿Quién sabe qué es eso? Pero es ingeniero. Bueno, pues seguramente sabe de todo, porque en la provincia para ingeniería sabes de todo. Eres un todólogo. Te llevan el radio de la comadre que no funciona hace 10 años. Te llama el compadre que trabaja en el municipio y tiene la bomba del municipio que no surte de agua a una comunidad y quiere que tú la arregles. Entonces, ¿por qué me dice esto? Porque todo lo que ya hayas visto lo tienes que manejar. Mínimo, sabes a dónde acudir para solucionarlo. Tengo libros, tengo apuntes. Pero si hacemos lo que siempre acostumbramos, porque yo me incluyo, yo también lo hacía, materia pasada, materia olvidada. Ya tengo mi calificación. El problema es después. Si es una aplicación de física y ya pasaste física, yo te pregunto cuáles son las componentes de la aceleración tangencial y normal. Y me vas a decir, no me acuerdo. Y posiblemente yo pues diga, es esto. Si no me porto con mis profesores que me decían, eso ya lo debes de saber, no te lo voy a explicar yo. Pero no, yo se los explico. Pero allá afuera, la persona que me va a encargar el trabajo me va a decir, yo no soy ingeniero, yo no sé, tú sabes, resuélvelo. Y eso es lo bonito de ser ingeniero. Nosotros tenemos que ver cómo, pero tenemos que solucionar. Entonces, vean a dónde llega la palabra ingeniero o ingeniera, ¿eh? No quiero que se piense que nada más hablo de género masculino. Ingeniero o ingeniera, cualquiera. La responsabilidad es enorme, pero es muy bonito porque tenemos ese peso y en el cual vamos a demostrar pues que sí pasamos por una escuela, pero no por allá afuera, por el barandal. Pasamos por dentro, en las aulas. Porque hay veces que he tenido algunos egresados de otras escuelas y también de nuestra institución que parece que no pasaron por la escuela. Parece que nada más les gustó que les pusieran puros 10. Ahí está, ya lo dibujé. Ustedes hagan su dibujo. Y vamos a empezar a analizar lo que son aceleraciones. Pero para ello necesitamos recordar
lo que les comenté ahorita, que me dijeron pues que no se acuerdan. Vamos a poner, como lo hicimos al principio de velocidades, vamos a poner una especie de ayuda, una trayectoria curva, el punto de rotación. El punto de rotación, digamos, puede tener velocidad o puede estar un soporte ahí, no lo sé. Estamos analizando un punto que está alejado y se mueve sobre una trayectoria curva, que sería el caso más general. Recuerdan que podemos trazar entre esos dos puntos el vector de posición. ¿Cómo estoy viendo a B y estando yo en el punto A? Ese punto B, pues ya sabemos, porque lo hemos venido trabajando, que tiene perpendicular a esa distancia una velocidad, y esa velocidad pues, la llamamos velocidad de B, sabiendo que omega, que es la velocidad angular, gira en esa dirección. Pero ahora vamos a decir que esta velocidad cambia con respecto del tiempo, es decir, no es constante, cambia. Y si cambia, hay una variación, hay un delta de B. Si hay un cambio en la velocidad, es decir, si fuera esto una cuerda y una masa en el extremo, y yo estoy girando esa cuerda con la masa, pero le imprimo mayor velocidad, entonces aparecería otra velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, un delta de B. Si aparece una variación en la velocidad, ¿recuerdan esa ecuación que nos decía que la aceleración era el cambio de la velocidad respecto del tiempo? Bueno, pues si cambia la velocidad con respecto al tiempo, existe la aceleración. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues obvio, vamos a tener ahora a una aceleración. Y a la aceleración angular le llamamos alfa. Esa alfa, no sé si la recuerdan. Algunos profesores a alfa le llamamos aceleración angular, pero algunos otros a alfa le conocen también como teta doble punto. ¿Qué es ese puntito que tiene arriba? Qué curioso emoji. No, no es un emoji, como me dijo un día una compañera. ¡Ay, qué bonito emoji! Eso significa que estamos hablando de doble derivada de la posición angular, doble derivada respecto del tiempo. Pero para no entrar en conflicto, porque esto es más desde el punto de vista matemático, y cuando hablamos de derivadas, hay como que nos da urticaria y mejor aceleración angular alfa. Eso acostumbramos a utilizar acá en mecanismos, alfa. Pero siempre sabemos que es la segunda derivada de la posición angular, que es teta, respecto del tiempo. Es decir, hagan de cuenta que respecto de un incremento en la posición, esto es un delta de teta, pues va a haber una variación en la velocidad del punto 1 al punto 2. Aquí vamos a tener otro punto. Un incremento en el tiempo, o sea, pasó de B a B', ya hubo un cambio en la velocidad. Y ese cambio en la velocidad generó alfa. Esa alfa es la aceleración angular. Pero en ese mismo entendido ya conocemos que omega es la velocidad angular, alfa es la aceleración. Sabemos que estas son radianes por segundo al cuadrado, que es aceleración. Estas son radianes por segundo. Y también a algunos compañeros les gusta decir que es la primera derivada de la posición angular respecto del tiempo. Tiene un puntito. Muy bien. Entonces, profe, si estamos hablando de aceleraciones, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Este dibujo de abajo alterno va a ser para pura aceleración. A, aquí tengo el punto B, tenemos la trayectoria, el vector de posición. Lo pongo nuevamente para que no se revuelvan entre tanto línea o tanto anotación. Es B respecto de A. Si ahora voy a hablar de aceleraciones, tenemos un alfa. Bueno, vamos a tener dos componentes. Una que es tangente, hagan de cuenta igual de tangente que la velocidad tangencial o la velocidad lineal.
Esta será la aceleración tangencial o componente tangencial. Y otra que siempre, escúchenlo, siempre va a apuntar hacia el centro de rotación. Entonces siempre va a ir hacia el punto donde esté esa rotación. Y esa velocidad, perdón, esa aceleración que va siempre hacia ese punto se llama aceleración normal o componente de la aceleración normal. Ahí está. Bueno, pues eso vamos a entender. Entonces, para aceleraciones va a haber dos componentes. Las dos componentes van a dar origen a una resultante. Esa resultante va a ser la aceleración del punto, en este caso el punto B. Esas dos componentes van a generar la resultante desde el punto B hasta acá. Y esa resultante será la aceleración total del punto B. ¿Sí? Pues la aceleración va a tener dos componentes. Acá la velocidad nada más tiene una, que es la tangencial. Esa es la diferencia. Entonces la ecuación cambia. Véanlo. Aquí vamos a decir, ya velocidad no hay problema. En velocidad habíamos dicho, estoy hablando de este dibujito, ahorita pasamos al problema. Habíamos dicho que la velocidad del punto B es igual a la velocidad del punto A. Estoy haciendo referencia a este dibujo para aceleraciones y también a este dibujo para velocidades. Entonces, velocidad es igual, del punto B es igual a la del punto A más omega BA, que gira alrededor de K, y por el vector de posición B respecto de A. Esa no hay vuelta de hoja, ya la conocen, ya es de nosotros manejable. Pero ¿qué pasa en el caso de aceleraciones? Bueno, aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración relativa de B respecto de A. Muy bien. Perfecto, no cambió mucho. En velocidades era la velocidad de B respecto de A. No, pero no he puesto la notación desarrollada, que sería aceleración de B igual a la de A, más, paréntesis, la aceleración de B respecto de A, tangencial, más la aceleración de B respecto de A, normal. Ya tenemos dos, es decir, esta que está aquí arriba se descompone de dos, se descompone en dos. Se descompone en dos componentes. Esas componentes, pues, ¿cuáles van a ser? Pues sería la normal, que sería la última, y la tangencial. Algunos libros pueden invertirla, no hay problema, hay dos componentes, la normal y la tangencial. Lo importante es esto, que desde el punto de vista vectorial van a tener una fórmula. Y para no entrar en conflicto con que si no recuerdan lo que es el álgebra vectorial, etcétera, yo les voy a colocar aquí la ecuación. Dice la teoría que la componente tangencial es igual a aceleración tangencial de los dos puntos que estás hablando, es igual que esto. Aquí era omega, aquí es alfa. También gira alrededor de K, semejante, y multiplica por el vector de posición D respecto de A. Uy, es muy parecido, nada más que en lugar de omega es alfa. Esa es la componente tangencial. Pero ¿qué onda con la otra? La otra va a tener un signo. Ese signo negativo, fíjense, más, aquí tiene un signo negativo. Ese signo es de fórmula. Al igual que este producto cruz, como aquí lo pusimos en su momento. Ojo ahí. Ese signo negativo indica que la componente normal siempre va hacia el punto de rotación. Es de fórmula. Sale de multiplicar a omega cruz, omega cruz. 3 veces multiplicar a omega a la hora del producto vectorial. Yo se les mando la información si quieren ahondar en esto, pero no es necesario que repasemos todo
Simplemente este signo negativo es de la fórmula en aceleraciones que indica que siempre va a ir hacia el centro de rotación. Ese negativo me lo indica. Pero aquí, importante, omega, ya no alfa, BA, y es la pura magnitud al cuadrado. Observen que no hay K, vector unitario, porque va a existir aquí, en lugar de producto cruz, un producto punto. Y ese producto punto va a ser vector de posición B respecto de A. Ese que acabamos de poner aquí, con todo y el signo, es la componente normal. Y ahí está la fórmula que andamos buscando y que vamos a aplicar. En el caso de aceleraciones, pues vamos a tener dos componentes agregadas a la componente, al dato, perdón, de la aceleración del punto conocido. ¿Qué les parece este incremento en el cálculo vectorial? Bien, ¿no? Se ve padre. Pero van a ver lo que involucra. Déjenme poner aquí las flechitas porque es importante para que hagamos mención a ellas. Ya está. Bueno, profe, ya al grano, ¿cómo lo vamos a resolver? Les voy a dar un consejo. Primero empiecen por puras velocidades hasta que termine. Y ya después hacemos puras aceleraciones siguiendo la ruta que usaste para velocidades. Porque en la ecuación de aceleraciones necesito conocer todo lo que son omega. Omega de todos los eslabones. ¿Y cómo los voy a conocer si no he hecho el cálculo de velocidades? Muchos libros de mecanismos lo que hacen es, pues a lo mejor el que los hace es una persona experta, versada en el tema, pues toma velocidad de un punto y luego calcula la aceleración y así están entre los dos, porque él tiene el conocimiento. Pero si yo a un alumno lo he hecho, le explico, vas a calcular la velocidad de estos dos puntos y después calcula su aceleración, y se revuelve, se hace pelotas, no sabe por qué también tenemos ese orden. Entonces, es más fácil y he visto mejores resultados, y llámese resultados positivos, que han acreditado más cuando lo hacemos de esta forma. Primero hacemos el cálculo por velocidades, ya que conozcamos todos los valores de omega. Entonces, el cálculo por aceleraciones, nada más vamos copiando y sustituyendo y efectuando operaciones vectoriales. Eso es más atractivo para un alumno que el decirle, hazte bolas y a ver cómo le terminas. Entonces, aquí se trata de aprender a resolver problemas, porque allá afuera, porque lo que nos van a pagar es por solucionar problemas industriales. En mi caso, que involucre mecanismos. Y si yo lo primero que hago es meterlos en problemas, en no entender el procedimiento, pues imagínense cuántos problemas van a solucionar. Entonces voy a dividir, voy a poner primero aquí ya lo que conlleva la solución del problema. Digamos que esto fue un breviario cultural para que recordáramos. Y decimos lo siguiente, voy a calcular puras velocidades del problema. ¿Qué problema es? ¿Es el 5, no? A ver, déjenme ver cuál es el problema. Sí, el 5. El 5, ok, confío en ustedes. El 5, entonces voy a ponerle aquí, que no le puse, número 5. Ay. Cinco, ahí está, número 5. Voy a colocar con rojo estos, es importante, y el producto punto, para que no lo pierdan de vista. Pues vamos a calcular por las velocidades. Por un momento nos olvidamos de las aceleraciones. Hagan de cuenta que las aceleraciones no me las piden, por un momento. Voy a leer bien estratégicamente el problema para checar y cachar los datos con los que voy a partir, porque los datos me van a ayudar. Si me van a ayudar algunos amigos y yo no los conozco, no los quiero conocer, pues yo me estoy haciendo el harakiri solo. Ellos me van a ayudar, que son los datos. Entonces hay que leerle. Dice,
con diferentes colores. Si el brazo AB tiene una velocidad angular constante, ¿qué me indica ahí? Un dato bien importante que pues hay veces que no se acuerdan. Entonces hay que subrayarlo. Brazo AB tiene una velocidad angular constante de 0.8 radianes. Otro dato importante. Y queremos que el punto D tenga una velocidad y aceleración igual con 0. Es decir, el punto D no se mueve ni se acelera. No tiene velocidad ni cambio de velocidad respecto al tiempo. Digamos que ahí está ubicado porque está colocando soldadura en alguna estructura, está apretando, no lo sé, pero no se mueve en X y en Y. Posiblemente sí haga el giro para estar atornillando o está sujetando esa esfera, no sé para qué proceso biológico, pero está sujetando. No se mueve. Entonces nos están dando que el dato aquí, la velocidad de D es igual con 0, es importante. Y la aceleración de D también es igual con 0. Lo anoto porque de ahí podemos partir al rato que necesitemos las aceleraciones. ¿Qué más nos dice? Bueno, nos está diciendo que este brazo tiene en sentido de las manecillas del reloj. Entonces gira así y sería omega AB o BA, como quieran llamarle. Y es constante, ya lo dijimos que aquí está constante. Ojo, ahí lo voy a encerrar porque es importante saber qué implica el que sea constante. ¿Qué más? Aquí está. Se necesita conocer la velocidad y aceleración del brazo. ¿Cuál será o cuál es la posibilidad de que esa velocidad y aceleración del brazo BC y CD se dé en qué valor? ¿Cuál será? ¿Cuál es la velocidad necesaria para ese brazo de BC y CD y también su aceleración? Esa es la pregunta y los dos incisos. La subrayamos con otro color. Entonces ahí podemos ver algo muy importante. Observen, un soporte, el tronco del robot, es como si aquí estuviera un soporte. No vayan a confundir con que esto es un eslabón, no me dan información y está unido a algo fijo, pues es un soporte nada más que lo pusieron muy alto. En algunos robots el tronco es alto, el brazo, el antebrazo y el gripper. Aquí ya colocamos la simbología que es un soporte. Voy a colocar con el color negro aquí el punto A porque lo borré cuando dibujé eso. Punto A, para tenerlo listo. El punto B, pues voy a dibujar ese punto para tenerlo presente. El punto C y el punto D, aquí está. Punto A en la parte B. Y ya está listo el robot para poderlo analizar. Ya lo desmenuzamos. No requerimos que se mueva ni que cambie su velocidad con respecto del tiempo. Bueno, ya tenemos eso. ¿Cómo iniciamos esto? Pues vamos con las velocidades. ¿Y cómo iniciamos? Bueno, la velocidad del punto A ya la conozco, vale 0 milímetros por segundo porque es un soporte. La velocidad de A es igual a 0 porque es un soporte. Hay un soporte. Permite la rotación, pero no permite el movimiento en X ni en Y. Entonces su velocidad es 0. Punto y coma, omega de la barra B es igual a 0.8 radianes por segundo en el sentido horario, pero es constante. Importante que lo anotemos, constante. Bueno, pues si tengo omega B, significa que tengo que relacionar al punto B y al punto A para poder hablar del primer eslabón donde está el dato de la velocidad angular. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a relacionarlo a los dos. ¿Qué es relacionar? Bueno, ponerlos en términos de una ecuación. Vamos a poner en términos de una ecuación. Es decir, la velocidad, permítanme, déjenme acomodar la cámara. Ahí está. La velocidad
del punto desconocido, que sería el B. No conozco la velocidad de este punto. No sé si va en X, en Y o tiene componentes de las dos. Es igual a la velocidad del punto conocido, que es el A, más omega BA por su vector de posición. Sé que la velocidad de A, como lo tenemos de dato, porque es un soporte, vale 0. Omega es un dato, pero aquí dice BA y acá dice AB, es lo mismo, relacionan a los dos puntos. En omega no tiene problema si tenemos primero al punto A o al punto B, es lo mismo. Donde sí hay bronca es en el vector de posición, mucho cuidado aquí. Aquí sí hay que ponerle atención, aquí nada más fíjense, omega AB es igual a omega BA. ¿Cuánto es eso? Menos 0.8 en K. ¿Por qué menos? Porque este sentido por la regla de la mano derecha es negativo. Producto cruz. Vector de posición B estando yo o respecto a. Estando yo en el punto A, ¿cómo cambia la posición de B? ¿O qué posición tiene B estando yo en A? Vamos a hacerlo. ¿Qué les dije yo que teníamos que hacer? Bueno, cuando tengamos un vector de posición, con una línea recta, los dos puntos que están aquí, B y A. Voy a hacer eso. Voy a unir con una línea recta. Aquí está. Unimos. Ya está unido. Y el punto de inicio del vector siempre va a ser la letra del lado derecho. Y donde termina la flecha o la finalización del vector, la flechita siempre va a estar en el punto del lado izquierdo. ¿Cómo estoy viendo yo a B estando yo detenido en A? Entonces, si es así, este vector sería de posición esta. La puntita de flecha estaría en B. Y aquí tenemos vector de posición B respecto del punto A. Ya está. Tengo su magnitud, tengo el ángulo con respecto a la horizontal, pues está sencillo. ¿Qué decimos? Magnitud 300 por el coseno de 50 grados en I. Es componente positiva. Este vector está en el primer cuadrante, tiene componente en I positiva, componente en J positiva. En J sería 300 por el seno de 50 grados en J. Y eso nada más se vuelve estar calculando y escribiendo, pero bien concentrados. No se confíen. Al mejor cazador se le va la liebre. Nos ha tocado errores a algunos compañeros, profesores, y a mí, cuando estamos calculando un problema para el ETS, para algún examen que hacemos en conjunto por el colegiado, pues, ¿cuánto teoría tienen? Tanto, y a mí, tanto. Ay, ¿en qué me equivoqué o en qué nos equivocamos? A ver, vamos a... ya vi. Hay que poner atención muy bien en el procedimiento que estamos haciendo. No hay que distraernos, pero si estamos platicando de cualquier otra situación, pues ahí está la distracción. Vamos, yo les recomiendo primero hacer todo esto por separado. Entonces sería menos 0.8 K cruz. Y ahora sí, ¿cuánto nos da? 300 por el coseno de 50. 192 con 4 decimales para que nos dé más exacto en I. Ahora serían 300 por seno de 50. Nos da 229.8133 en J. Ya está. Oiga, profe, no es mucha chamba. Hubiéramos podido hacer la operación. Sí, pero a la hora de que haces los productos de producto cruz, si no lo haces al detalle y con la calculadora te distraes, ya. Además, al rato voy a volver a requerir este vector de posición en la ecuación de aceleraciones. Y si ya la tengo yo calculada, pues es más fácil para mí copiar que el volver a calcular. Entonces, hay que trabajar menos. Ya tengo esto. Entonces, vamos a calcular. ¿Qué me daría? Negativo por positivo, negativo. K por I, J positivo. Bueno,
Entonces me quedaría 0.8 por 192.8362. Igual. 154. A ver, chequemos si está correcto, no haya yo tecleado mal. 89 K por I es J. Negativo por positivo, negativo. K por J, negativo en I. Negativo por negativo, positivo. ¿Y qué me da? 0.8 por 229.8133 me da 183.8506 y nos debe de dar en I. Ya tengo un resultado de la velocidad del punto B. Ya sé que tiene componente hacia abajo, vertical y horizontal a la derecha. Me espero para que vayan copiando con calma. No son carreritas, con calma. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada más se trata de ir paseando por los brazos del robot o el mecanismo. Y empecé en A, pasé a B, de B voy a pasar a D, y de D, no, creo que es C, perdón. De B voy a pasar a C y de C a B. Entonces es pasear por el robot hasta llegar al último. Es seguir una trayectoria. Si esa trayectoria llega a un punto que es diferente al inicio, se llama lazo abierto. ¿Sí han escuchado eso en mecanismos? Y si ese mismo punto llega nuevamente aquí, pues es una serie, un mecanismo con lazo cerrado. No sé si lo han escuchado. Algunos compañeros en control hablan de lazo abierto, lazo cerrado. Pero desde el punto de vista de mecanismos. Entonces es un mecanismo abierto. Hay que ir siguiendo esa línea imaginaria o polilínea, una línea formada por varios segmentos rectos, y esa línea de inicio a fin. ¿Ahorita qué sería? Bueno, pues relacionar al siguiente punto, que sería el punto C, utilizando el punto B, que es el anterior, más omega CB alrededor de K, y su vector C respecto de B. Ya está la ecuación. Vamos a colocar, esto sería igual, menos 154.2689J más 183.8506 en I, más omega CB no lo conozco. Lo dejamos expresado como está. Este vector sí lo conozco. Va a ir de B hasta C. De B a C. La punta de flecha en C. Vamos a trazarlo. Ahorita les muestro para que sigan copiando. Déjenme trazarlo. Ahí está el vector. La punta de flecha en C. Ahí está RC respecto del punto B. Muy bien. Ese vector, tenemos información de ese vector. Ese vector, si ustedes están viendo su celular o tienen la imagen del mecanismo, si no se las muestro aquí, ese vector caería en el cuarto cuadrante. Si tomamos como origen el punto B, sería primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Entonces tiene componente en I positiva, componente en J negativa. El ángulo de la horizontal derecha es 15 grados, magnitud 300. Entonces es fácil verlo. Tendríamos 300 por el coseno de 15 grados en I y menos 300 por el seno de 15 grados en J. ¿Listo? ¿Cómo vamos, Ulises? ¿Bien? ¿No hay dudas? No, profe, todo correcto. Bueno, ahora ya que me preguntó, en lo de lazo cerrado y lazo abierto de mecanismos,
¿Es algo parecido al lazo abierto y lazo cerrado que ves en los diagramas de bloques de teoría del control o es algo aparte? No, el mecanismo se habla de que es una trayectoria cerrada, forma la suma de, o la trayectoria que siguen esos vectores llegan a su mismo inicio o al inicio de donde empiezas a analizarlo. Ah, va. Entonces, Es- vamos. las palabras son igual, lazo abierto, lazo cerrado, pero el mecanismo se refiere que inicia y finaliza en el mismo lugar. Y lazo abierto inicia y finaliza en diferente lugar. Va. Bueno, pues Gracias. vamos a calcular, pero fíjense aquí lo aburrido, y lo confieso, es estar escribe y escribe y escribe. Ahí es donde está el truco del profesor, porque el alumno se aburre o luego se fastidia y copia mal, y ahí genera el error. Y para el profesor es bien fácil, cuando dice, no lo entiendo, ¡paz! Tacha. No, espérenme, profe. Voy a escribir despacio y lo voy a hacer bien. Y voy a tener un orden para que no se me vaya a perder y le voy a marcar los resultados. Bueno, entonces hagan eso, por favor, porque si no, luego uno empieza a alocarse y pone, no, puros taches, parece panteón, puras crucecitas. Entonces, mejor háganlo bien. Aquí voy a colocar más omega CB que gira alrededor de K cruz y aquí es conveniente colocar el valor. 300 por el coseno de 15 grados nos da 289.77 4 veces en I. Y menos 300 por el seno de 15 nos da 77.6457 en J. Es mejor quitar esta forma y pasarla así, porque se nos hace más fácil a la hora de estar copiando y transcribiendo. Entonces la velocidad de C es igual. Nos quedamos aquí, la voy a replicar. Menos 154.2689J más 183.8506 en I. Ahora sí, K por I, positivo en J, 289 con 4 7 y omega CB y es J. K por J negativo, por este negativo me va a dar positivo y serían 77.6457 omega CB en I. ¿Y qué llegué? Pues a una ecuación con dos incógnitas. La primera incógnita es la velocidad de C y la otra incógnita es la velocidad angular de CB. Y pues eso no lo puedo hacer por más que haga o berrinche o no lo puedo hacer. Necesito otra ecuación a fuerza. Entonces le voy a poner ecuación número 1. No puedo. Tengo una y dos incógnitas, una ecuación. No puedo. ¿Qué hacemos? Pues cuando no podamos, en velocidades o en aceleraciones, encontrar el dato de la velocidad lineal, y por lógica incluye la omega de ese eslabón, la velocidad angular, pues tengo que buscar a ese punto, que es la incógnita, y relacionarlo con otro punto que tengamos dato. ¿Quién es el otro punto que tenemos dato? Ah, pues este último eslabón, que se llama CD, tengo el dato de D, que me dicen que su velocidad vale 0. Uy, pues entonces ahí está el pan. ¿Y qué le digo? La velocidad de C la voy a relacionar. Acá la dejo pendiente, ecuación 1, la dejo por un rato. La velocidad de C es igual a la velocidad del punto D, me pasé al otro eslabón, al último, más omega CD, que gira alrededor de K, y su vector C diagonal D. Sabemos que el dato que nos indican es que el punto D no se mueve, vale 0. La omega CD, pues no la tenemos. ¿Va a girar? ¿Cuánto? ¿En qué sentido? No lo sé, lo dejo expresado. Y el vector de posición C respecto de D, inicia el vector en D y termina la punta de flecha en C. Vamos a trazarlo. ¿Cómo nos quedaría ese vector? ¿Cómo sería ese vector? Unamos C y a D. Sería vertical, pero ¿es hacia arriba o hacia abajo? ¿Dónde estaría la punta de flecha? En C. Ok. Entonces, aquí estaría la puntita de flecha.
Y ese vector sería el vector C respecto de D. Es un vector vertical, ¿no? Entonces aquí me quedaría que es 170J. De la multiplicación K por J, negativo. En I. Omega CD en I. Y ya tengo tan rápido una ecuación que está también igualada a la velocidad de C, que voy a llamar ecuación 2, y puedo hacer simultáneas con la ecuación 1. Entonces, cuando lleguen a una ecuación con dos incógnitas, busquen otro punto, relacionen a ese mismo punto la velocidad de C en este caso, relaciónenlo, es decir, pónganlos en una ecuación, obtienen otra ecuación, igualan las dos ecuaciones porque las dos tienen velocidad de C, ahí nos eliminamos por el momento una incógnita, y obtenemos todas las demás incógnitas que necesitamos, que son omega, que son las básicas para entrar a la ecuación de aceleraciones. ¿Hay duda? No. Ok. Exactamente para evitar esos errores, vamos a quitarlos. ¿Cómo? Voy a marcar todas las componentes en I con un color para hacer esto más organizado, pero les recomiendo que también incluyan ese coloreado en el signo, porque luego a veces no lo manejamos y pensamos que es positivo y lo dejamos positivo, pero puede ser negativo. Entonces siempre hay que marcar con todo el signo. Ya marqué aquí, ahí, de la primera ecuación y de la segunda, con todo su signo, con amarillo para las I's y para las J's. Ay, agarré un color que no es este de aquí. Sería J con el color verde, con su signo. Ahí tenemos otra componente y acá no tengo nada. Bueno, pues ya, vamos a igualar. Igualando 1 y 2. Voy a separar en I y separo también en J. Aquí tenemos en la ecuación 1 en I. El primero que aparece, 183.8506. Ya no le coloco la I. Más 77.6457 omega CB. Igual, acuérdense que estamos igualando, ya tengo las componentes de I de la ecuación 1, ahora me falta igualarlas con las componentes de la ecuación 2 en I. Menos 170 omega CD. Con esta separación llegué a una ecuación con dos incógnitas. No puedo. La que me va a ayudar seguramente es la de J. En J, voy a revisar quién tengo en J. Menos 154.2689 más 289.7777 omega CB. Ya son las únicas dos. Igual, y la ecuación 2 no tiene ninguna componente en J. Cero. Observamos que de la ecuación de J solamente hay una componente, de una incógnita, pues podemos decidir que omega CB será igual a 154.2689, que hubo, le profecía era negativo, sí, pero acuérdate, este negativo pasa al otro lado como positivo, y eso entre esto multiplicado pasa dividiendo 289.77. Y eso me va a generar una omega positiva, que es igual a 154.2689 entre 289.47, me da 0.5323 radianes por segundo. Me dio positivo, significa que gira en sentido antihorario. Ya tengo un dato importante. Con este dato me voy a la ecuación de I y puedo encontrar la otra, ¿no? Punto y coma, omega CD será igual. Fíjense, este valor más esta multiplicación y el 170 pasa dividiéndolos. Entonces vamos a colocar una línea de fracción. No sé si ustedes tengan espacio aquí, yo tengo una mesa muy reducida y tengo que andar lidiando con el espacio, pero bueno,
A ver si no muevo la cámara muy constantemente. 183.8506 más 77.6457 por .5323, entre paréntesis, y aquí menos 170. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar eso? Bueno, pues acá lo hacemos. Voy a colocar aquí un asterisco que indica que continúa acá. Esta operación, la continúa acá. Pues ya no. Ni modo que le ponga aquí una flecha y le ponga acá. No, se vería muy feo. Y eso serían 183.8506 más 77.6457 por .5323 igual entre menos 170, y esto nos da omega CD. ¿Cuánto les dio? A mí me dio negativo. Menos 1.3246. A ver, vamos a ver. Bueno, 186 más 77.6457 por .5323 igual entre menos 130. Será 1.46. ¿Qué te dio? No, me dio 32.46. 32. Te entendí otro valor. Sí, a mí también me dio lo mismo. 32.46. 32.46 radianes por segundo, que sería igual a 1.3246 radianes por segundo. ¿En qué dirección? Negativa, pues sería un sentido horario. Ya tengo el otro resultado. Oiga, profe, entonces ya terminamos velocidades. Sí, empezamos en A, terminamos hasta el punto D. Ya analizamos todas las velocidades y conocemos omega, o la velocidad angular de cada eslabón. Conozco omega AB, que era el dato, omega CB, que ya la conocemos, y omega CD, también ya la conocemos. Aquí están, una y otra. Entonces ya puedo empezar con aceleraciones. Y ahora sí, agárrense, porque vamos a empezar. Si esto les dio flojera, esto da un poquito más de flojera porque es un montón de cálculos, pero bueno, vamos a echarle. La ventaja es que tenemos ayuda, velocidades, tenemos vectores de posición, ya lo sabemos, vimos la ruta, relacionamos primero AB con A. Lo mismo voy a hacer en aceleraciones, pero la ecuación cambia, es una ecuación más grande. Voy a poner una separación aquí. Permítanme. Espero no estarlos haciendo más pelotas. Puse para que no se nos mueva la hoja. Ya decimos, bueno, como empezamos, relacionamos a B con A, así también. Voy a decir, la aceleración del punto B es igual a la aceleración del punto A más alfa BA, que gira alrededor de K, por el vector de posición B respecto de A. Componente tangencial, menos de la fórmula omega BA, que va a ser al cuadrado, punto vector de posición igualito que el anterior, B respecto de A. Pero aquí es producto punto, acá es producto cruz. Muy bien. ¿Qué datos tenemos para este problema de aceleraciones? Hay un dato importante que me dicen que la aceleración de D vale 0. ¿Pero qué otra aceleración también vale 0? Pues la aceleración de A, porque dijimos que es un ¿qué? Soporte. Si es un soporte, pues no cambia su posición, no hay velocidad. Con respecto al tiempo, no cambia la velocidad porque no existe. Con respecto al tiempo, también la aceleración vale 0. Entonces, si vale 0 esa aceleración, vamos a ponerla aquí. Es un dato importante. La aceleración del punto A es igual a 0 milímetros por segundo al cuadrado, punto y coma. ¿Qué otro dato sabemos nosotros? Y aquí es donde se vuelve importantísimo lo que pusimos aquí en 3, cerrado aquí como una circunferencia, un recuadro.
Que la velocidad angular es constante. ¿Qué indica eso? Pues nos estaban diciendo, profe, nos estaba diciendo que omega AB es constante. Bueno, pues si es constante significa que la velocidad angular no cambia con respecto al tiempo. Entonces esto implica que la aceleración AB será igual a 0 radianes por segundo al cuadrado. Sí, muy importante aquí. Muy importante. Cuando digan que la velocidad angular es constante, la única variable que va a valer 0 es la aceleración angular. Si la aceleración angular vale 0, la componente tangencial vale 0. La aceleración del punto A vale 0, pues entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos ese término. Oiga, pero el vector de posición tiene un valor, sí, pero no importa, se multiplica por 0, todo se elimina. ¿Y qué me quedó? Me queda solamente menos omega BA. ¿Cuánto vale omega BA? 0.8. Oiga, pero valía por la regla de la mano derecha menos 0.8. Sí, pero aquí nada más me interesa la magnitud, es decir, su valor absoluto. 0.8. El menos está fuera. ¿Por qué? Todo lo que va en el paréntesis va al cuadrado. Solamente la magnitud de esa velocidad angular. Punto, y ahora sí. ¿Cuánto es el vector de posición B respecto de A? Y aquí, para no trabajar mucho, pues solamente tengo que estar viendo lo que hicimos en velocidades. Aquí está. Este vector de posición es este, y aquí lo tenemos. Con calma lo copiamos. Y trabajamos menos. Se vuelve menos el trabajo para ustedes. Entonces, hacemos más eficiente esto. Ya está. La única componente que tengo es la componente de la aceleración, que sería la normal. Y ya, vamos a efectuar el cálculo. Observen, por favor, que esta omega no tiene K, para que no vayan a decir I por I. No tiene K, nada más la pura magnitud. Quiere decir que van a quedar estos mismos vectores unitarios. La aceleración del punto B es igual. 0.8 al cuadrado, que es negativo, pero fíjense, el negativo no está dentro del paréntesis. Entonces, primero la operación. Negativo por positivo, negativo. Ya está ahí. 0.8, vamos a hacerlo, 0.8 al cuadrado por 192.8362 y nos da 123.4151. 123.4151 en I. Pues una constante por este valor queda la misma I. Continuamos. Negativo por positivo, negativo. Este valor al cuadrado por 229, pues nada más lo eliminamos. 229.8133 nos da 147.0805 en J. Y ya tengo, al igual como lo hicimos en velocidad, llegamos a un dato. Aquí llegamos a la velocidad de B, aquí también llegamos, pero a la aceleración de B. Ok, vamos bien. ¿Qué hicimos en velocidades después? Bueno, pues nos fuimos a relacionar a C con B. Aquí también lo voy a hacer en aceleraciones. La aceleración de C, utilizando el punto B, será de la siguiente forma. Aquí es más. Alfa CB K y el vector de posición C respecto de B menos omega CB al cuadrado punto C respecto de B. Vean por qué la ecuación incluye omega. Si no conozco omega, regrésate a calcularlo. Ya lo conocemos. La ventaja que vamos más seguros. Estamos el paso más firme. Bueno, entonces aceleración de C sería igual a menos 123, y esto es lo más aburrido, que es tener que volver a repetir y copiar, pero ni modo, pues. En lo que lo pienso, mejor lo hago. Más
alfa CB no la conozco. Vector de posición C respecto de B, solamente voy viendo. Vector de posición C respecto de B fue aquí. Y fue este término que está acá. Después lo calculamos. Aquí está. Este es el vector de posición. Lo voy a pasar. Me apoyo en la hoja exactamente para no estar copiando, porque si ponen esto, pues en lugar de copiar esto, copian algún otro valor. No. Lo dejo así. Listo. Para copiarlo nada más. Y lo ponemos 289.77 en I menos 77.6457 en J. ¿Listo? Fíjense qué fácil. Ya lo hice acá para que trabajo doble. Lo malo pasa. Y está alfa por ese vector. Menos, abrimos nosotros un paréntesis, y aquí nos dice cuánto vale omega CB, magnitud. Omega CB, omega CB, omega CB, 0.5323. Punto 5323 al cuadrado. No se olviden de ese cuadrado. Producto punto, ya no me alcanzó, lo coloco acá. ¿Qué sigue? El mismo vector de posición, pues nada más lo transcribo. Sería 289.77 y menos 77.6457 en J. Listo. Vamos a calcular todo esto en una sola ecuación. ¡Ay, qué aburrido! Ni modo. Si todos tuviéramos cosas fáciles, pues habría muchos ingenieros. No hay muchos. Y aún así hay bastantes, pero los mejores se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, ¿ustedes quieren ser de los mejores? No, de los excelentes. Entonces, pues, tengo que tener paciencia y seguir avanzando, no importando qué tan aburrido sea el procedimiento, la paciencia primero que nada. Porque con la mente enojada y desesperada hacemos muchas cosas que no son correctas. Entre ellas, tomar decisiones a veces muy arrebatadas. K por I, positivo en J, 289, faltó el 77. No es fácil estar hablando y escribiendo, entonces a veces cometo algunos detalles. Se ve K por I, J, K por J negativo y por ese negativo queda positivo, 77.64, 57 alfa CB y aquí sería en I. Ya casi terminamos. Negativo por este positivo va a ser negativo. Vamos a calcularlo con calmita. Sería 0.5323 al cuadrado que multiplica a 289.347 y eso nos da 82.1065. ¿Qué multipliqué una constante por un valor con el vector unitario I? Pues sería I. Negativo por negativo queda positivo. Y ahora tenemos que hacer la multiplicación de 0.5323 al cuadrado por 77.6457. Nos da 22, exacto. 22.000. Y eso sería en J. Pues, ¿qué creen? Que llegué a una ecuación como pasó en velocidades y esa ecuación tiene dos incógnitas. En este caso ya no es omega, es alfa y aceleración de C. Ya se pueden
aceleraciones. Pero el caso que estés haciendo el examen presencial, se te caigan las hojas y tienes 2 ecuaciones 1 y por los nervios copies mal, copies términos de la velocidad en la ecuación de aceleraciones, mejor ponle el número 3 y evitamos ese posible detalle en un examen. Bueno, pues ya tenemos la ecuación 3. ¿Qué hicimos en velocidades? En velocidades, cuando llegamos a la ecuación 1, pues relacionamos a C con D. Eso mismo voy a hacer aquí. Aceleración D es igual a la aceleración de D más alfa CD cruz RC10 respecto de D menos omega CD cuadrado punto RCD. ¿Cuánto vale la aceleración de D? Que nos estaban diciendo que el punto D no se mueve nada. 0. Así es. Entonces esto, pues ya no lo echamos. Profesor, una pregunta rápida. ¿Sí? ¿El vector de posición no sería D respecto de C? A ver, fíjate. En el vector de posición pones primero la letra de la variable que está del lado izquierdo del igual. Sí, cierto. Gracias. ¿Sí? No se te olvide. Qué bueno que pase aquí las dudas, pero que no pasen en el examen y mucho menos en la industria, si están analizando un mecanismo sencillo como este caso. Bueno. Igual, ¿cuánto sería alfa CD? No la conocemos. El vector de posición C respecto de D, hoy creo que sí lo sabemos en el cálculo de velocidades. A ver, vector de posición C respecto de D, aquí está, 170J. Hoy va a estar fácil, 170J menos omega CD. Hoy, ¿cuánto vale omega CD? Aquí lo tenemos, omega CD negativo, ojo, negativo. Pero no importa, profe, es la pura magnitud. Entonces no hay problema. 1.3246 al cuadrado. Si ustedes quisieran ponerle el negativo aquí, con el cuadrado, da lo mismo. Punto 170J. La aceleración de C sería igual. K por J negativo. Déjenme. Ahí está. Ok, negativo. K por J negativo, 170 alfa CD en I. Ahora, menos, el menos está afuera, por el más me da negativo. Vamos a ver la operación. Serían 1.3246 cuadrado por 170 nos da 298.276 y sería que componente J. Listo, ya tenemos ahí la ecuación 4 que va a entrar a ayudarnos con el sistema de ecuaciones. Igualando 3 y 4 y separando en I y en J, como lo hicimos en velocidades, lo mismo, el mismo razonamiento se hace, pero con diferente ecuación para el de aceleraciones, pues vamos a, como lo hicimos, a ordenar. Aquí tengo una componente en I, otra componente en I, para no estar equivocándome. En la otra ecuación tengo componente en I, listo. Componente en J, con todo y su signo, verde, componente en J. En la segunda ecuación, componente en J. La primera sería, la primera ecuación, menos 123.4151 más 77.6457 alfa CB y menos 82.1065 igual de la otra ecuación, menos 170 alfa CD. Una ecuación con dos incógnitas, lo mismo que nos dio hace rato en velocidades. La ecuación de I, una ecuación con dos incógnitas, la dejamos por un rato. Vamos con separación en J, por las componentes en J. 147.0805 más 289.7777 alfa CB igual
menos 298.276 y observen la ecuación de J. Una sola incógnita. Pues de la ecuación en J sé que la aceleración angular es igual a ¿cuánto? Vamos a tener que colocar una línea de fracción y decimos que es menos 298.276 más 147.0805 entre 289.77 y eso nos da ¿cuánto? ¿Cuánto les da? Bueno, menos 298.276 más 147.0805 entre 289.1234 y eso nos da menos 0.5217 radianes por segundo al cuadrado, que sería igual a 0.5217 radianes por segundo al cuadrado. ¿En qué dirección? Negativo. Aquí está un resultado. Que no me están pidiendo, ¿eh? Eso no me lo están pidiendo. Vamos a ver qué nos están pidiendo. Es la aceleración. Aceleración. Sí, nos están pidiendo aceleración angular. Yo estaba confundido. Pensé que nos pedían la aceleración de D, pero la aceleración de D vale 0. Entonces aquí está un inciso. Inciso A. La aceleración de CB. Angular. Y las velocidades también ya las calculamos en el cálculo de velocidades. Vamos, en la ecuación de I, en ecuación de I, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos menos 123.4151 más 77.6457. Abro un paréntesis y ¿qué sigue? ¿Cuánto te dio alfa CB? Alfa CB me dio negativo menos 0.5217. ¿Qué sigue en la ecuación? Menos 82.1065 igual a menos 170 alfa CD. Entonces, alfa CD despejando y solucionando, ¿qué me da? Pues me da menos 123.4151 más, pero va a ser más por menos, sería negativo, entonces sería menos 77.6457 multiplicado por 0.5217 y todavía le resto 82.1065 y no conforme con ello le paso dividiendo entre menos 170 y me da 1.4472 radianes por segundo al cuadrado. Si da positivo, gira en el sentido antihorario. Inciso B. También el inciso A sería aquí, inciso A, y el inciso B de velocidades, aquí estaría el inciso B. Ya está. ¿Qué les pareció el problemita? Oh, profe, aceleraciones se lleva un montón de rato. ¿Verdad que sí, Erendira? Se lleva mucho rato, pero vale la pena porque sin necesidad de usar MATLAB, bueno, estamos en el plano, ya que estemos en 3 dimensiones, a fuerza tenemos que usar MATLAB, porque se vuelve muy tedioso. Pero estando en el plano, permítanme, es que les voy a mostrar, estando en el plano, fíjense lo que vamos a poder analizar. Por ejemplo, este es de un trabajo terminal, algo semejante. Aquí yo busqué esta imagen. El trabajo terminal era como una escaladora, pero aquí se me ocurrió esta de una elíptica. También nos piden aceleraciones. Este problema lo vamos a analizar mañana. Pero yo voy a analizar con ustedes la parte que está arriba y voy a llegar al resultado que está aquí, que es el primer resultado. Y de tarea, ustedes hacen esta segunda parte y sus resultados van a estar en el inciso A y en el inciso B. Pero eso lo platicamos mañana, porque ahorita ya no meta más información en mi cabeza.